anticonvulsivantes en la atención primaria. Para empezar, vamos a aclarar algunas definiciones que son importantes. Según la Liga contra la Epilepsia Internacional, se define como crisis epiléptica a la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro. El hecho de tener una crisis epiléptica no permite a uno inferir que este paciente padece epilepsia. Epilepsia se considera ya una enfermedad cerebral que se caracteriza ya sea por al menos 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas o una crisis no provocada pero con una probabilidad de presentar una nueva crisis de al menos un 60% en los próximos 10 años. ¿Cómo definimos esta probabilidad de una nueva crisis? Y ya sea con un electroencefalograma que muestre actividad epileptiforme o con una neuroimagen en la que se pueda observar alguna lesión que potencialmente puede llegar a generar convulsiones. Ya como tercer criterio, el hecho de que sea un paciente que padece características que podrían estar incluidas en lo que ya sería un síndrome de epilepsia mucho más complejo. Estatus epiléptico se va a definir ya como la persistencia de una crisis en la que fallaron los mecanismos que eran los responsables de la terminación. Va a tener una distinta temporalidad dependiendo si es una crisis tónico-clónica generalizada o si es una crisis focal o una crisis de ausencia. Va a ser de 5 minutos o de 10 respectivamente, en donde nos vamos a encontrar de que estamos ante una situación de extrema urgencia, producto de que pasado el tiempo que se considera como tiempos 2, van a empezar a aparecer las consecuencias a largo plazo. Ya hay incluso riesgo de que tengamos muerte neuronal y por lo tanto es un paciente que aumenta potencialmente la mortalidad. ¿Cuándo un estatus epiléptico se considera refractario? Se va a considerar refractario en el caso de que va a persistir la actividad a pesar de haberle dado 2 fármacos en forma endovenosa en las dosis apropiadas y uno de esos fármacos es una benzodiazepina. Ahí estamos como en el culmine de urgencia, en donde ya tiene que ser obviamente un paciente que tiene que estar manejado en terapia intensiva. ¿Cómo se clasifican las convulsiones? Según la última definición del 2017, se van a clasificar según el origen en focal o en generalizada. Se consideran focales aquellas que comprometen un solo hemisferio y las generalizadas aquellas que comprometen los 2 hemisferios. A su vez, las focales se pueden dividir en si tienen o no tienen la conciencia alterada, si su inicio es motor o no motor, y las generalizadas igualmente se pueden separar en aquellas que tienen características motoras o las que no tienen características motoras, que son las conocidas como crisis de ausencia. Empezando a profundizar un poquito en los fármacos anticonvulsivantes, yo les voy a ir haciendo algunos destaques que son los importantes para un médico de atención primaria que se va a exponer muy frecuentemente a pacientes que vienen con una crisis epiléptica y que van a tener que implementar terapéutica, o bien pacientes que ya vienen en tratamiento con anticonvulsivantes, con el antecedente previo de epilepsia, y que ustedes van a tener que poder identificar eventuales factores adversos y eventuales interacciones que sí es inherente a la acción del médico de atención primaria. Los fármacos antiepilépticos se van a clasificar según el mecanismo de acción en 4 grupos. Ustedes van a ver que el objetivo final de los fármacos es actuar sobre diferentes dianas que van a disminuir la excitabilidad neuronal y por lo tanto la hipersincronía de los circuitos cerebrales. Lo que tienen que hacer es tratar de bajar la comunicación neuronal. Por lo tanto, los del grupo 1 son los que tienen una acción principal sobre los canales iónicos voltaje dependientes. Los del grupo 2 son los que tienen una principal acción sobre el sistema GABA. Los del grupo 3 son los que tienen principal acción sobre los receptores inotrópicos del glutamato. Y los del grupo 4 son los que modulan la maquinaria que facilita la liberación sináptica de los neurotransmisores.
Como ven en este cuadro, yo les destaqué en el margen izquierdo los antiepilépticos que se utilizan en la práctica más común, tanto están disponibles en la parte pública como en la parte privada. Ustedes van a ver que los mecanismos de acción en sí muchas veces se comparten, por lo tanto la agrupación por grupos no es tan sencilla ni tampoco muy práctica. Ustedes van a ver que fármacos, por ejemplo, como el ácido valproico, el gabapentin, la pregabalina y el topiramato, tienen incluso 2 o 3 mecanismos de acción probables, de los cuales en algunos se cree que son posibles, o sea, ni siquiera se conocen en detalle. En algunos podemos tener un poco más de aproximación, como considerarla la acción principal, como es en el caso de la carbamazepina, la fenitoína y la lamotrigina, en el bloqueo de los canales de sodio, o como es el caso en el fenobarbital del agonismo gabérgico o del levetiracetam, la mediación de las proteínas neuronales, ese subtipo SB2A, que son aquellas que se ocupan de participar en la exocitosis de los neurotransmisores mediados por calcio, y que eso modificaría la cantidad de liberación de neurotransmisores en el espacio sináptico y por lo tanto ese sería el mecanismo principal de acción. Pero como ven, agruparlos en los diferentes grupos no tiene mucha, la verdad que no lo veo como muy práctico. Sí saber cuáles serían los mecanismos de acción que implementan en sí como grupo para tener un poquito de noción sobre cómo es que generan el cese de la actividad neuronal. En cuanto a las características farmacocinéticas que ustedes tienen que conocer, para destacar, empezando por lo que sería la absorción, la mayoría de los fármacos tienen muy buena biodisponibilidad bioral, salvo cuando se administran con algunos antiácidos, sobre todo el grupo, los que tienen envase aluminio o magnesio, que puede llegar a afectar la absorción, se absorbe muy bien. Incluso cuando se administran con los alimentos, baja o demora un poco la absorción en sí, pero no afecta la cantidad total de fármaco absorbido y eso puede ser beneficioso en algunas circunstancias en donde tenemos efectos asociados a la dosis, para evitar el impacto del alto pico que se genera. En cuanto a la distribución suele estar a cargo de las proteínas. Algunos fármacos tienen una alta unión a proteínas, como es el caso del ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína. Es importante contemplarlo en aquellas circunstancias en donde tenemos riesgo de que se modifique la concentración plasmática, como puede ser en pacientes muy ancianos, desnutridos, aquellos que tienen síndrome nefrótico. Por lo tanto, se va a ver afectada la cantidad de fármaco libre y puede traer como consecuencias aumento en los efectos adversos o modificaciones en la efectividad. Respecto al metabolismo, fíjense que la mayoría se metabolizan a nivel hepático. Esto tiene especial importancia en cuanto a las interacciones con los otros fármacos, teniendo en cuenta que algunos son inhibidores potentes, como es el caso del ácido valproico, o inductores potentes, como es la carbamazepina, el fenobarbital y la fenitoína, y esto hace de que sea alto el riesgo de interacciones con otros fármacos o con ellos mismos, en donde compiten por el sistema enzimático hepático y eso lleva a que también se modifique la efectividad, ya sea de los anticonvulsivantes o de los otros fármacos que se utilizan en forma conjunta, con el riesgo que esto implica. En cuanto a los efectos adversos, vamos a ver que se clasifican en tipo A, aquellos que son dependientes de la dosis, que suelen ser agudos, sobre todo cuando se inicia el tratamiento o cuando se hace ajuste de dosis. Suele desaparecer cuando baja la dosis, son los más frecuentes de todos. Los de tipo B son los más graves, son impredecibles, son los que se consideran idiosincráticos, o sea que pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento. Una de las formas más graves es el síndrome de hipersensibilidad, en donde se da en 1 cada 10.000 personas que están en tratamiento y se caracteriza por una falla orgánica múltiple con una mortalidad aproximada del 50%. Están los de tipo C, que son los crónicos, que aparecen con el tratamiento prolongado, suelen ser de curso insidioso y suelen ser causa de suspensión del fármaco, y aquellos de tipo D, que se consideran los que tienen efectos teratogénicos o carcinogénicos,
Esto se ha visto sobre todo con el fenobarbital y la fenitoína en modelos animales. Los efectos adversos dosis dependientes, fíjense que se dividen en aquellos que son sistémicos y aquellos que son neurológicos per se. Muchos se comparten. Los más comunes a nivel sistémico son el hecho de modificar el peso, en general aumentan de peso, suelen dar reacciones en piel, tipo una erupción cutánea, o pueden dar síntomas digestivos como náuseas y vómitos. A nivel neurológico, los que más son comunes son el hecho que puede generar somnolencia, puede dar mareos, puede dar algo de temblores, puede generar diplopía o pueden generar ataxia. Esos son, a grosso modo y agrupándolo, los más comunes de los fármacos antiepilépticos en forma general. De lo que serían los idiosincráticos, que dijimos que podían ser los más graves, y también los más comunes son el hecho de las alteraciones hematológicas, estaríamos hablando desde agranulocitosis hasta aplasias a cualquier tipo de citopenia, las alteraciones hepáticas, yendo desde una hepatitis con alteración de las transaminasas hasta incluso una insuficiencia hepática, o las reacciones de hipersensibilidad, también siendo de reacciones cutáneas hasta reacciones anafilácticas como angioedema. O sea, son extremadamente graves, pero son impredecibles. Ahora bien, un médico de atención primaria tiene que desarrollar habilidades para poder manejar lo que sería una crisis sintomática aguda. Aquella crisis que se desencadena como consecuencia directa con una relación temporal con un factor precipitante que no necesariamente va a llevar al diagnóstico de epilepsia, pero que necesita tener un abordaje inicial satisfactorio para poder identificar que no estemos en presencia de un estatus epiléptico y sobre todo para poder revertir aquellas causas que puedan ser reversibles. Dentro de las etiologías de las crisis sintomáticas agudas tenemos los traumatismos craneoencefálicos, los hematomas, las neurocirugías, los ACV, ya sea isquémicos o hemorrágicos, las meningoencefalitis, sobre todo durante el curso agudo de la infección, los tóxicos o la abstinencia a esos tóxicos, como puede ser la cocaína, la anfetamina, el éxtasis, de causa metabólica, sobre todo una glucosa excesivamente baja o excesivamente alta, la hiponatremia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, una falla renal muy grave con una creatinina más de 10, las enfermedades sistémicas, sobre todo las autoinmunes, cuando están reagudizadas o en un brote. ¿Cómo evaluamos un paciente que concurre a nuestra consulta con una convulsión? En un primer lugar, la historia clínica exhaustiva es fundamental. Poder identificar si tuvo o no tuvo eventos previos, si tuvo antecedentes específicos, como por ejemplo un paciente con un retraso mental, si ha tenido meningitis, si tuvo convulsiones febriles en la infancia, en qué horario se produce el evento convulsivo, si hay algunos familiares que pudieron constatar el episodio, si es que no llega con la crisis ya activa en ese momento. Son distintas cuestiones que nos van a aclarar nosotros el panorama, sobre todo para poder identificar riesgo potencial de recurrencia y poder identificar posibles precipitantes, ni hablar. Como una segunda instancia, tenemos que definir si le hacemos o no le hacemos una neuroimagen. A ver, lo que se recomienda es poder tener una tomografía en la urgencia, sobre todo para poder, por la disponibilidad, por el corto tiempo que lleva el estudio, y nos va a permitir en una tomografía sin contraste identificar si hay o no una hemorragia aguda que podría modificar la conducta. Lo que se recomienda en sí es que sí o sí hay que hacer una neuroimagen, sobre todo en aquellos casos donde se asocia un déficit focal neurológico, en aquellos casos donde hay cefalea persistente, donde hay un deterioro cognitivo, donde hay un antecedente reciente de traumatismo. Y en el caso de que una tomografía no haya sido de utilidad, no haya sido concluyente, en las 72 horas iniciales se recomienda hacerse una resonancia. Como tercer punto, eh, aparece la realización o no de un electroencefalograma. En sí, el electroencefalograma va a ser de utilidad para definir el riesgo de recurrencia.
La sensibilidad del método es baja, pero este va a aumentar si se hace en las primeras 24 horas. No es un requisito fundamental en la evaluación inicial de una primer crisis, pero aporta, sobre todo en estos puntos, para poder evaluar o no la indicación de un fármaco antiepiléptico a largo plazo. Dicho esto, en el caso de que no se cuente en la primera internación o en el primer contacto con la crisis sintomática aguda, tranquilamente es un estudio que se puede hacer ambulatorio. Como cuarto punto, le vamos a solicitar un laboratorio. Dentro del laboratorio va a tener que estar contemplado el hemograma, la glucemia, electrolitos en general y una evaluación de la función renal dentro del estudio inicial. Como quinto punto, un análisis toxicológico. En general, con un estudio de orina se pueden investigar todo lo que son las sustancias de abuso y algunas sustancias más específicas en algunos centros especializados se pueden llegar a conseguir. Una punción lumbar se va a hacer únicamente en los casos en donde se sospeche que hay una infección o en aquellas circunstancias en donde se sospecha una hemorragia subaracnoidea que no pudo ser confirmada por otro método. Realizada la evaluación inicial de este paciente, vamos a empezar como lo manejamos y bien nos llega. Como siempre, lo más importante es el ABC a la cabeza. Hay que asegurar la oxigenación con una saturación arriba del 92%. Hay que tratar de conseguir una monitorización cardíaca. Hay que medir la glucemia capilar. Eso se hace directamente con un hemoglucotest en la guardia. Hay que colocarle un buen acceso venoso en el caso de que sea posible. Hay que colocar al paciente en la postura de seguridad para evitar de que se lesione y sobre todo para evitar que se broncoaspire en el caso de que vomite. Hay que realizar el laboratorio de urgencia, como les comenté. Hay que evaluar si hacemos imágenes o no. Y ahí empezamos con el tratamiento farmacológico. Como tratamiento farmacológico de primera línea están las benzodiazepinas, ya sea en forma endovenosa o en forma intramuscular. Ustedes van a ver que tenemos habitualmente disponibles tanto lo que es el lorazepam, como el diazepam, como el midazolam. El lorazepam viene en presentaciones de ampollas de 4 miligramos. Se puede hacer 0,1 miligramo por kilo con un máximo de 4 miligramos. Se puede llegar a repetir una vez en forma endovenosa. Habitualmente lo que hacemos es diluir la ampolla en una jeringa de 10 mililitros de solución fisiológica y se van pasando de a 2 centímetros cúbicos, hasta lograr el cese de la convulsión. Lo mismo se puede hacer con el diazepam, que se puede hacer incluso en bolo intravenoso y se puede repetir una vez con un máximo de 20 miligramos. O en el caso de que no tengamos accesos venosos, se puede hacer midazolam intramuscular, que se puede llegar a repetir también con un máximo de 10 miligramos. El midazolam, en el caso que no tengamos otra opción, se puede llegar a hacer oral o intranasal. Y el diazepam, lo mismo se puede hacer transrectal o intranasal, teniendo en cuenta que estas benzodiazepinas se puede contar con la absorción a nivel de las mucosas. En el caso que estemos en presencia de un estado epiléptico, que hayamos superado el tiempo prudencial, los 5 o los 10 minutos, vamos a estar necesitando la combinación con otro fármaco anticonvulsivante o antiepiléptico no benzodiazepínico. En general, las benzodiazepinas logran controlar hasta un 60% de las crisis. Dentro de lo que son los fármacos antiepilépticos no benzodiazepínicos, las opciones más comúnmente disponibles son estas: la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. Ninguno ha demostrado una clara superioridad frente al resto, porque no hay estudios que se hayan desarrollado en forma adecuada, pero habitualmente tenemos la fenitoína como una primera opción. La concentración que uno determina es entre 20 y 30 miligramos por kilo endovenoso. Importante, la velocidad de infusión no tiene que superar 1 miligramo por kilo por minuto, tiene que ser pasado en más de 20 minutos y tener en cuenta que precipita en dextrosa, por lo que sí o sí hay que administrarlo en solución fisiológica. El ácido valproico también le comparto la dosis por kilo, también tiene límite en velocidad de infusión, y el levetiracetam, una dosis máxima de 4,5 gramos en dosis única, también calculado por kilo, en forma endovenosa entre 30 y 60 miligramos por kilo.
En el caso que estas opciones no sean suficientes, se puede optar por el fenobarbital, que en general está disponible, pero está más restringido por la cantidad de efectos adversos eh, que se asocian con su uso. En cuanto a qué fármaco antiepiléptico elegir, para las convulsiones generalizadas suele recomendarse el valproato o levetiracetam. Para lo que son las convulsiones focales, la lamotrigina y el levetiracetam. En el caso de que se asocie un trastorno de ansiedad, la lamotrigina suele ser eh, mejor. En el caso que haya obesidad o migraña, el toperamato presentaría mejor perfil. Y cuando hay una paciente embarazada o con riesgo de embarazarse, no se puede administrar valproato, pero podría llegar a recomendarse la motrigina o levetiracetam. Para remarcar, en los casos de crisis prolongada o estatus epiléptico, en los primeros 5 minutos las benzodiazepinas van a ser de primera elección. En los primeros 20 minutos va a ser necesario combinar benzodiazepinas con otro fármaco antiepiléptico. Y ya pasados los 20 minutos es un paciente que tiene que estar sí o sí en terapia intensiva con eventual necesidad de anestesia o sedación. Les comparto la bibliografía que utilicé para desarrollar este seminario. Está toda disponible y cualquier cosita que no puedan acceder me pueden contactar a través del entorno que se las puedo llegar a facilitar.